Vamos a hablar de pancreatitis y de diabetes. Si se ve en una ecografía, ¿por qué lo confirman con un TAC? Entonces tenemos la pancreatitis, es una inflamación del páncreas, podemos tener una pancreatitis aguda, podemos tener una pancreatitis crónica, ¿cierto? En las pancreatitis, ¿qué es lo que hay? Hay una extravasación de las secreciones pancreáticas. Recordemos que el páncreas es una glándula que tiene mixta, ¿no? Es una glándula que tiene una función exocrina y es una función endocrina. La función, ¿se acuerdan que el páncreas tiene como un acúmulo de células como racimos de uva que se llaman islotes de Langerhans? Dentro de esos racimos de uva hay unas células alfa, unas células beta, unas células delta, unas células P. Las células alfa, beta y delta son las de la función endocrina, ¿sí? Que las células alfa producen glucagón, las células beta insulina, las células delta somatostatina. Y las células P son las de la digestión, que producen el polipéptido pancreático. ¿Cómo está constituido ese polipéptido pancreático? Está constituido por varias secreciones de enzima, como la amilasa, la lipasa, la tripsina, la quimiotripsina, la fosfatasa, las elastasas, todos ellos forman parte del polipéptido pancreático. En estos pacientes lo que hay precisamente es una extravasación de la secreción de todas esas enzimas que van a ir destruyendo el parénquima pancreático, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las causas? Principal causa de una pancreatitis: el alcoholismo, cálculos en la vesícula, la colelitiasis, los traumas abdominales. Quizás esas son las tres principales causas de pancreatitis, ¿sí? Ya el resto se presentan en menor frecuencia, como las paperas, la parotiditis, ascaris, que es un parásito, la hepatitis viral, la hepatitis B, C, D, no la A, B, C, D. Ya le iba a decir. Sí, ya me estaba mirando para decir. ¿Qué va? Bueno, señora. Una pregunta, ¿se puede relacionar con la gastritis también? Digamos, cuando se dispara la lipasa, amilasa. No, lo que sí puede suceder es que una gastritis se puede perforar hacia páncreas y me puede dar la pancreatitis. Las úlceras perforadas hacia páncreas. La última, úlcera péptica penetrante. ¿Sí? ¿Tú me iba a preguntar algo también? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Como les decía, se están extravasando esas enzimas, principalmente las del polipéptido pancreático, y ellas son las que van produciendo la destrucción de los vasos sanguíneos, van produciendo la destrucción del tejido pancreático, ¿sí? Comienza, obviamente, la vasculitis. Inicialmente hay una vasculitis. Aquí ya es una fase avanzada donde ya hay hemorragia, destrucción de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y se está destruyendo el tejido pancreático. Llega un momento en una pancreatitis en que el tejido, ya se sería pancreatitis crónica, en que el tejido pancreático, o sea, uno abre, yo nunca lo he visto, sino que por lo que veo por videos, se abre el paciente y usted ve la forma del páncreas, bien, y usted le mete el dedo y es como una masa. Eso es lo que se llama la licuefacción del páncreas, que eso ya es la fase avanzada de la enfermedad, es una de las complicaciones, ¿sí? En donde así como ustedes ven, digamos que el instrumento se mete dentro del páncreas. ¿Por qué? Porque está muy blandito el páncreas, se está destruyendo el páncreas. Es licuefacción, ¿qué significa? Licuar. Y cuando usted hace un licuado, que eso que usted metió sólido ahí se convierte en algo líquido o algo espeso. Hagamos esa analogía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? La tripsina y la quimiotripsina van a activar unas enzimas que son la fosfatasa y la elastasas, que van a alterar los factores de coagulación en el paciente. O sea, empieza el proceso de vasculitis, ¿sí? Se alteran los factores de coagulación, se disminuyen los factores de coagulación, de tal manera que en el momento en que empiezan a romperse esos vasitos sanguíneos, por mínimo que sea, no hay quien coagule. Y entonces el sangrado va a ser un sangrado lento, es un sangrado mínimo, pero permanente, 24/7. ¿Qué pasa? ¿Qué va sucediendo? Pues que obviamente esa fosfolipasa y esa elastasa siguen actuando sobre las paredes del vaso hasta que destruyen completamente el vaso, y ya la hemorragia, que anteriormente era microhemorragia, se me convierte en una macrohemorragia, ¿sí?
Bueno, la elastasa, entre las dos, la fosfolipasa y la elastasa, la que más contribuye a la destrucción del vaso es la elastasa, pero la fosfolipasa también. Menos que la elastasa, pero la elastasa es la que rompe el vaso, la que termina haciendo que esa hemorragia micro se convierta en macro, hemorragia. Muy bien. Luego las fosfolipasas ya tienen más acciones a nivel del tejido pancreático, va a ir destruyendo las células del páncreas, las células esas que yo les decía, ¿sí? Células alfa, beta, delta, ¿verdad? La lipasa va destruyendo el tejido graso que está dentro del páncreas y por fuera del páncreas, contribuyéndome a la aparición de la necrosis del tejido pancreático, y esa necrosis es lo que me lleva a esta complicación que es la licuefacción, ¿no? Esta es la necrosis, y si ustedes meten el dedo se les va uno, se le hunde el dedo, ¿sí? Porque está blandito, ya no hay tejido sólido. ¿Por qué? Porque ya las células están completamente muertas, necrosadas. ¿Quién mantiene la forma del páncreas así? Pues los vísceras que están alrededor, que el duodeno, que el colon transverso, que el vaso, que el estómago. Ellos evitan, por así decirlo, evitarían que esa masa se expanda, se riegue, ¿sí? ¿Por qué? Porque los otros vísceras van a mantener ahí la continuidad del tejido. Bueno, ¿cuáles serían las complicaciones? Pues la necrosis, la ruptura de los vasos que me lleva a hemorragia, la necrosis y la licuefacción, que ya les expliqué que es la parte de la licuefacción. Ahí se ve muy bien la hemorragia. En este páncreas, fíjense que lo único sano que hay es este pedacito de tejido, ¿no? El resto ya todo esto es licuefacción. Hay hemorragia y lo que les digo, para sacar, cuando están haciendo la pancreatectomía, para extraer ese tejido pancreático licuefacto, es un camello. ¿Por qué? Porque se puede quedar tejido por ahí y podría generar una peritonitis. Entonces prácticamente a estos pacientes hay que hacerle la parotomía ahí mismo, ¿sí? O sea, no hacen un corte pequeño, sino que hacen la pancreatectomía. Cuando ya por ecografía se evidencia que hay licuefacción, que hay necrosis, lo que hacen es una laparotomía exploratoria. ¿Por qué? Porque sabe el cirujano que muy probablemente se le puede quedar residuos de tejido pancreático que llevarían a ese paciente a una peritonitis. Entonces, antes de que eso suceda, mejor hacen la laparotomía. Entonces, sacan todo el tejido pancreático y luego hacen un lavado de cavidad abdominal y de vísceras. Y en ese lavado, pues al absorber el líquido, cualquier residuo de tejido pancreático que haya quedado, lo absorbe el aparato, ¿sí? Y lo cubren con antibiótico y toda esa cuestión. No alcanza, hago la aclaración, todavía no hay peritonitis, sino que se hace una laparotomía como si hubiese una peritonitis, pero ya saben cuál es el objetivo. Bueno. Características de un dolor, igual que en la vesícula, el dolor es bizarro, es inespecífico, el dolor es difuso. Hay algo que se me olvidó decirle en el dolor de la vesícula, y es que el dolor de la vesícula tiene una particularidad de que se localiza el hipocondrio derecho y se irradia a hombro derecho. ¿Alguien sabe por qué? ¿O gracias a quién? ¿A los ganglios? No. ¿A la inervación? Sí, pero ¿de quién? Del Nervio. frénico. ¿De quién? Del frénico. Del frénico. Entonces el frénico me lleva ese dolor al hombro derecho. Aquí la característica del dolor es un dolor en cinturón, es un dolor en banda. El paciente le dice, ¿dónde le duele? Y el paciente empieza así, como si fuera un cinturón. Es que me duele esto. Y empieza y se me va para atrás, así, como si fuera un cinturón, una correa. Pero se llama dolor en banda, dolor en faja, dolor en cinturón. Y aparecen unas complicaciones que son el signo de Cullen y el signo de Turner. Cullen y Turner me dicen que ya está en complicación, que ya hay ruptura vascular, ¿sí? Que ya hay hemoperitoneo, ¿sí? El signo de Cullen es unas marchas color vino tinto que aparecen a nivel periumbilical, y Turner son unas manchas púrpura que aparecen a nivel de flancos. Quien aparece primero es Cullen y luego Turner. Si hay Turner, dice uno, pues madre, el hemoperitoneo es grande.
¿Por qué? Porque hay ya demasiada sangre y me está dando la coloración en blanco. ¿Sí? Ambos son peligrosas porque hay hemoperitoneo, ¿no? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. La prima se murió. Y finalmente vamos a ver diabetes. Bueno, nosotros conocemos de la diabetes, nosotros sabemos que la diabetes se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? La diabetes que nosotros conocemos más comúnmente es la diabetes mellitus o sacarina, que es los niveles de glucosa están en sangre. Hay otra diabetes que se llama la diabetes insípida. Es y no es una diabetes. Lo que pasa, a ver, si ustedes cogen un vaso de agua y le echan azúcar, le echan 3 cucharadas de azúcar, pues bueno, queda, bueno, no digamos 3, una cucharada de azúcar, Una que un palito de azúcar y se la toman. Pero si ustedes, ojo, hay un medio y le sacan le sacan la mitad del agua y prueban el agua, ¿cómo la sienten? Dulce. ¿Cómo? Dulce. Dulce. Pero no porque se le haya aumentado la glucosa, el azúcar, sino porque se sacó el agua. Aquí es igual. O sea, no es que el paciente realmente se le hayan subido los niveles de glucosa, es que está perdiendo agua. Y en esa medida que está perdiendo agua, se concentra la glucosa. Y entonces al tomar los niveles de glucosa, el paciente los va a tener ¿qué? Altos, pero es por pérdida de agua, no por no por aumento de glucosa. Esa casi no se ve, la diabetes insípida casi no se ve. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores, la herencia, ¿no? Vuelvo a decir, como lo hemos hablado en muchas enfermedades, ¿se hereda qué? El riesgo, más no se hereda la enfermedad. Si a ese riesgo, hombre, mi mamá, mi papá sufren de diabetes, ¿sí? Ya tengo un riesgo, pero si a ese riesgo le sumo otros riesgos, bueno, en la edad sí hay como que podemos, ¿cómo hacemos para luchar contra la edad? Factores que no puedo actuar sobre ellos. Uno le puede decir a la China, no, yo tengo apenas T5, por allá también lo hablábamos hace mucho tiempo, pero verdaderamente la célula no me deja mentir, ni las células me dejan mentir, ¿correcto? Grupo étnico. Nosotros tenemos 3 factores que no podemos luchar contra ellos: la herencia, 1, la edad, 2, y los genes. Nosotros tenemos un haplotipo de histocompatibilidad, nosotros los de raza caucásica, los hispanoamericanos, los del continente americano, tenemos ese haplotipo, ¿sí? Que yo tenga ese haplotipo no quiere decir que sí o sí me va a dar diabetes, sino que tengo un factor de riesgo. Si a ese factor de riesgo le subo obesidad, que yo sea sedentario, que consuma mucho azúcar, que consuma muchas grasas, que consuma muchas harinas, pues ahí sí, como que me voy acercando cada vez más al riesgo que me dé, después de los 40 y tantos de años, que me dé diabetes. Y si a eso le agregamos otras enfermedades sistémicas como la hipertensión o una coronariopatía o un problema cardíaco, pues como que con más razón me va a dar, ¿no? Nosotros tenemos 2 tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que se llama diabetes mellitus insulino dependiente. El nombre me está diciendo el tratamiento, insulino dependiente. O sea, que a este paciente, ¿qué le voy a dar de tratamiento? Es el paciente que hay que aplicarse insulina, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Entonces, miren lo que sucede normalmente para que entiendan la enfermedad. Ahora sí nos metemos con las células de la función endocrina, ¿sí? Me meto con las células alfa, beta, delta, especialmente con las células beta. Recuerden que las células beta son las que me producen insulina. Entonces, ¿cómo actúa eso? Nosotros ahorita al desayuno comimos algo, café con leche, comimos arepa o comimos pan, bueno, lo que sea. Llega la glucosa que consumimos en la comida y estimula las células beta. Ustedes son células beta. Y entonces usted en respuesta a ese estímulo, ¿producen qué? Insulina. Y esa insulina degrada la glucosa. O sea, la glucosa estimula
a la célula para que la degrade, ¿sí? La misma glucosa. Estimulan la célula beta. Si yo no consumo glucosa, pues no voy a tener mucha célula insulina. En algún momento tengo que comer glucosa, en alguna cosa. ¿Por qué? Por ejemplo, las harinas se convierten en glucosa, ¿no? Las harinas. Entonces, que me coma una arepita, que me coma, por más de que yo no coma azúcar. No, es que yo como los jugos sin azúcar, yo no le echo azúcar al café. Pero me como un pan, me como arepa, ¿sí? Me como un paquetico de papas. La fructosa, la de los jugos naturales, también estimula. Entonces, ¿qué pasa? Llegó la insulina que acabamos de comer, yo soy esa glucosa, estimulo la célula beta y ella produce insulina y esa insulina me va a degradar a mí. Así es como funciona el cuento. Entonces, ¿cómo hago con glucosa? Se me suben los niveles de glucosa. Esa glucosa actúa sobre la célula beta, produce insulina, la insulina degrada la glucosa, se me baja la glucosa. Chao, profe. Y una persona que sea diabética, ¿no sirve ponerle un endulzante artificial? Yo no confío en los endulzantes y ahorita cuando veamos el tratamiento, pues cuando lleguemos, le comento el porqué. Bueno, listo. ¿Qué sucede en la diabetes tipo 1? Se destruyeron estas células beta. Y llega esta cantidad de glucosa. Anteriormente, que estaban todas las células betas buenas, llegábamos 100 moléculas de glucosa. Y ustedes, los 100 del salón, metabolizaban esa glucosa. Resulta que ahora unas células beta se murieron y me quedaron 30 células de células beta, y esas 30 células beta podrán destruir, metabolizar las 100 de insulina, de glucosa que llegaron. No. Metabolizarán 30 y los otros 70, ¿qué va a pasar? Se van a ir acumulando. Y eso es lo que da diabetes. Esa es la diabetes.